Amén, amada iglesia. Quiero animar a que nos acompañe en su Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia esta mañana? Amén. Acompáñenme en su Biblia al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Y vamos a leer del verso 18 en adelante. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Dice la palabra, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, esto dice el Hijo de Dios. Quiero que diga conmigo, Hijo de Dios. Dígalo una vez más, Hijo de Dios. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor, fe, servicio, dice la palabra, y perseverancia. Además sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que se dice ser profetisa. Su enseñanza engaña a mis siervos, que los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte, así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Ahora, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza, ni han aprendido lo que ellos llaman profundos secretos de Satanás, les digo que ya no impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con cetro de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amada iglesia, estamos en una serie acerca de las iglesias de Apocalipsis y hemos visto Éfeso, Esmirna, Pérgamo. El día de hoy vamos a estudiar la iglesia de Tiatira, o la iglesia en la ciudad de Tiatira. Solo quiero recordar algunos conceptos para poder comprender la palabra. Cada carta a cada iglesia tiene una misma estructura. Jesús tiene una presentación de quién es Él, viene un ánimo de lo que se hace bien, viene una exhortación de lo que se hace mal y viene una recompensa. En todas las cartas se repite este patrón. Algunas cartas varía un poco, pero es el mismo patrón, una presentación de quién es Jesús. Y la iglesia de Tiatira es la carta más larga de todas las 7 iglesias, pero es la ciudad más insignificante. Tiatira era la ciudad más insignificante en Asia Menor, pero es la carta más extensa de todas las 7 cartas. Y esto es importante para nosotros hoy en día. Quiero que vaya al versículo 18 rápidamente a la presentación de Jesús. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia de Tiatira, esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. ¿Sabes que para comprender la presentación de Jesús hay que comprender algunos aspectos de la historia de Tiatira? Y quiero que preste mucha atención porque esta ciudad es increíble. Tiatira
era una ciudad que estaba entre Sardis y Pérgamo. Pero el propósito de Tiatira, y aquí va a ser muy importante esto, el propósito por el que se había fundado Tiatira era que en tiempos de guerra Tiatira le diera tiempo a Pérgamo de prepararse. Pérgamo era la capital de la provincia romana en Asia. Pérgamo era la capital. Así que fundaron una ciudad, crearon una ciudad entre Sardis y Pérgamo, que era Tiatira, con el propósito de que funcionara como una guarnición para que en tiempos de guerra resistiera al enemigo y le diera tiempo a Pérgamo de prepararse para la guerra. Pero el punto era que sí o sí Tiatira era una ciudad que iba a caer en guerra. Solo era una ciudad estratégica para darle tiempo a Pérgamo, pero sí o sí Tiatira no tenía, y quiero que tenga presente esto, porque la recompensa para esta iglesia es poder sobre las naciones. Pero sí o sí Tiatira no tenía ninguna opción en tiempo de guerra. Solo era una ciudad estratégica para darle tiempo, para darle ventaja, para darle espacio a Pérgamo. Así que las personas que vivían en Tiatira sabían algo y sabían que en tiempo de guerra no iban a durar mucho, que su vida estaba de alguna manera controlada o estaba limitada a lo que fuera un tiempo de guerra, porque sí o sí Tiatira no tenía oportunidad. Solo era una ciudad estratégica para darle tiempo a Pérgamo. Esto lo vamos a entender en la recompensa. Pero lo segundo que quiero que entienda es que Tiatira, ¿por qué no era una ciudad que podía defenderse? Era una ciudad en un valle abierto, no tenía alturas que pudieran fortificar la ciudad, no tenían ningún tipo de provisión, solo era una guarnición. En Tiatira había una deidad, como en todas las ciudades, una deidad principal, y era la deidad Apolo Tirimnus o Tirimeo. Usted lo encuentra en literatura también como Tirimeo, pero Apolos Tirimnus era la deidad de Tiatira y era una mezcla de dos deidades, era la mezcla del dios Apolo y de un héroe llamado Tirimnus. Y tenía esta forma, de hecho esta era la moneda de Tiatira que se usaba en Tiatira. Y la moneda tenía a su deidad, un hombre en un caballo con una capa y una hacha de doble filo. ¿Por qué era importante esto para el mensaje de la iglesia? Porque Apolo es el hijo de Zeus. Y cuando Jesús se presenta a la iglesia en Tiatira, les dicen: yo soy el hijo de Dios. Es la única iglesia en donde Jesús hace una referencia a él como el hijo de Dios, porque en Tiatira adoraban al hijo de Zeus. Entonces, hijo de Zeus versus hijo de Dios. Aquí también lo tengo en una imagen. Apolo, hijo de Zeus. Y Apolo era el dios de la profecía, el dios del sol y el dios al arte. De hecho, esto nos va a iluminar mucho porque el problema de Tiatira era una falsa mujer profetisa. Porque Apolo era el dios del sol o de la iluminación y era el dios de la profecía. Quiero que tenga todos estos datos porque nos dan una interpretación correcta del mensaje de Cristo a la ciudad y a la iglesia de Tiatira que aplica para nosotros hoy en día. Es Apolo, hijo de Zeus; yo soy Jesús, el hijo de Dios. Apolo, dios de la profecía o de la iluminación. Jesús dice: yo soy el que tiene ojos. ¿De qué? Quiero que lo lea conmigo. Ahí en Apocalipsis 2:18 escribe al ángel de la iglesia de Tiatira esto: dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. ¿Sabe que esto es muy interesante? Porque a diferencia de todas las demás iglesias, en esta iglesia Jesús va a citar a Daniel constantemente. El libro de Daniel
en capítulo 10, versículo 6, si usted me puede acompañar en su Biblia, libro de Daniel, capítulo 10, versículo 6, mire lo que dice la palabra. Su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran dos antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían al bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. ¿Por qué Jesús está citando a Daniel en la iglesia de Tiatira? Entonces, Apolo, hijo de Zeus, Dios de la iluminación, de la profecía. Daniel es un libro profético y Daniel tiene una visión profética de los reinos. Entonces hay una imagen, yo le traje una imagen esta mañana. Daniel tiene una visión de una estatua y esta estatua estaba dividida en una cabeza de oro, es el imperio babilónico, unos pechos y brazos de plata, que es el imperio medo-persa, un vientre y muslos de bronce, es el imperio greco, las piernas de hierro, el imperio romano, y pies de hierro y de barro, que son 10 reinos hasta nuestro tiempo. Entonces, Daniel tiene una visión y en esta visión Daniel ve que una piedra golpea esta estatua, que son metales preciosos, y la destruye. Una estatua de metales, de oro, de plata, de bronce, de hierro, y Daniel ve que una pequeña piedra golpea la estatua y la hace boronas. Más adelante, en el capítulo 10, Daniel tiene una visión acerca de el Mesías, acerca de Jesús. Y en su visión, Daniel ve que él tiene ojos de fuego y pies como bronce bruñido. Jesús está citando esto porque en Tiatira está Apolo, Dios de la profecía. Y Jesús quiere presentarse a la iglesia como aquel que tiene el verdadero discernimiento, iluminación, como que la profecía le pertenece a él. Pero también la palabra bronce que aparece en Apocalipsis, quiero mostrarle rápidamente, es la palabra Haikolibanon. Y esta palabra significa una aleación de cobre, oro y plata. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque cuando Jesús se presenta a la iglesia, está diciendo: yo soy el que tiene poder sobre todo poder. Yo soy el que tiene poder sobre toda autoridad. Sus pies de bronce, o la palabra que nos explica esto, es que toda autoridad, todo poder, oro, plata, hierro, bronce, todo le pertenece a él. ¿Y por qué Jesús se presenta así, amada iglesia? Porque Apolo, hijo de Zeus, pero Tirimnus era un dios protector y era considerado el protector de Tiatira. Entonces recuerden esto: Tiatira era una ciudad que no tenía oportunidad en la guerra, era una ciudad que había sido puesta para que la derrotaran, pero ellos creían en que su deidad los iba a proteger de todo imperio. Ellos creían que su deidad los iba a guardar de todo imperio. Y aparece Jesús y le da un mensaje a la iglesia y le dicen: yo soy el que tiene iluminación, yo soy el que tiene todo poder. Oro, plata, bronce, hierro, todo me pertenece a mí. ¿Sabes que nosotros tenemos un error cuando hablamos acerca de Dios como el Todopoderoso? Nosotros creemos que todopoderoso significa que todo lo puede. Pero la palabra todopoderoso es la palabra pantocrátor, y significa que todo poder le pertenece a él. Así que Dios es todopoderoso, no solo por el hecho que todo lo puede. Él es todopoderoso porque todo poder está sujeto a él. Y la gente en Tiatira creía que el Dios de la profecía y que un Dios guardián los iluminarían y los protegerían. Pero Jesús le dice a la iglesia: yo soy el que tiene ojos como llamas de fuego
y pies como bronce bruñido. Amén. Amada iglesia, yo quiero decirle esta mañana, Él es todopoderoso. ¿Por qué? Porque todo poder le pertenece a Él, está sujeto a Él. Él está sobre toda autoridad. Y como está sobre toda autoridad, todo lo puede. Amén. Sigue diciendo la palabra. Quiero que vaya al versículo 19. Pero antes de entrar al versículo 19, debemos entender algo. En Tiatira había una mujer llamada Sambate. Esta mujer era una sibila. ¿Qué es una sibila? Una sibila era para los romanos y para los griegos una profetisa que tenía oráculos. En el mundo antiguo habían pitonisas y habían sibilas. Las pitonisas tenían una forma de profecía. Las sibilas creían que Apolo les daba una revelación y ellas en oráculos profetizaban al pueblo. Tiatira, como no era una ciudad importante, no tenía mayor importancia. Sin embargo, la gente iba a Tiatira por Sambate, porque iban a buscar la revelación de Apolo. ¿Qué Apolo le decía a Sambate para que ella hiciera un oráculo, una profecía? Y en Tiatira era muy fuerte esta figura llamada Sambate. Era demasiado fuerte. De hecho, Tiatira giraba en torno a la sibila Sambate. Y esta cultura se introdujo a la iglesia con una mujer llamada Jezabel. Ya vamos a ver qué significa eso, pero quiero que lo lea conmigo, versículo 19. Apocalipsis 2, versículo 19. Conozco tus obras, tu amor, fe, servicio y perseverancia. Además sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Esto es muy importante. Tiatira aparentemente tenía buenas obras. Dice la palabra, tus obras son mejores, más abundantes. Y Tiatira tenía algo, y era que visiblemente era una iglesia que crecía, que hacía obras, que hacía trabajo. Era una iglesia que aparentemente, visiblemente, era una iglesia, entre comillas, exitosa. Una iglesia que crecía, una iglesia que tenía buenas obras, una iglesia que era notable, que era visible. Pero viene el problema de la iglesia. Y mire lo que dice el versículo 20. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Amada iglesia, hay que entender algo, y es que en Tiatira habían gremios de trabajadores. Entonces estaba el gremio de los carpinteros, estaba el gremio de los textiles, estaba el gremio de la púrpura, estaba el gremio de los que manejaban metales preciosos. Y Tiatira era una ciudad que tenía gremios, pero cada gremio, y quiero que mire la pantalla por un momento, cada gremio tenía algo que se llamaba el patrón dieti. Patrón dieti. ¿Qué era el patrón dieti? Era la deidad patrona del gremio. Es decir, carpinteros tenían una deidad, los de textiles tenían una deidad, los de metales tenían una deidad, los de la púrpura tenían una deidad, un patrón dieti. Y hacían reuniones por gremios. Usted trabajaba en algo y tenía que ir al gremio, al sindicato, y en medio de la reunión ofrecían sacrificios a su deidad. Y toda reunión terminaba en una orgía. Entonces, Tiatira era una ciudad que, presten mucha atención, Apolo, hijo de Zeus, dios de la profecía, Tirimnus, dios protector. Pero tenían una mujer profetisa, una sibila llamada Sambate, que daba oráculos de parte de Apolo. Y los gremios tenían deidades que tenían reuniones obligatorias para comer comida que había sido sacrificada a un ídolo y terminar en inmoralidad sexual.
El problema de la iglesia de Tiatira es que hay una mujer que la Biblia dice, esa Jezabel. Y aquí hay un problema del que yo quiero hablar esta mañana, porque en manuscritos antiguos, muy antiguos, algunos manuscritos hablan de tu esposa Jezabel. De hecho, usted lo va a encontrar en algunas traducciones bíblicas. Algunos manuscritos dice tu esposa Jezabel, y algunos creen que esta mujer era la esposa del pastor de la iglesia. Pero la mayoría de manuscritos, la mayoría hablan de esa mujer como un símbolo de una idea, de un modelo de la reina Jezabel, esposa de Acab. En el Antiguo Testamento, amada iglesia, hubo una reina llamada Jezabel. Y Jezabel hizo lo mismo que esta mujer. Indujo a Acab y al pueblo a dos cosas: a adorar ídolos y a inmoralidad sexual. Así que en Apocalipsis, Juan, hablándole a la iglesia de Tiatira como un mensaje del Señor, le dice: en la iglesia hay un espíritu de Jezabel. En la iglesia hay un movimiento de Jezabel. ¿Qué significaba? Que había una doctrina, había una enseñanza, había un grupo de personas que practicaban de los gremios, de las reuniones de los gremios. Adoraban ídolos, cometían inmoralidad sexual, pero hacían parte de la iglesia. Y el Señor le está diciendo estas palabras: toleras, léalo conmigo, Apocalipsis 2, 20. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Entendemos que Jezabel no era un nombre propio, sino era un modelo de la reina Jezabel. ¿Por qué? Porque más adelante nos va a hablar de sus hijos y los que se acuestan con ella, haciendo referencia a su grupo, ¿sí? Haciendo referencia a su grupo. Pero ¿sabe qué es lo importante y de lo que quiero hablar rápidamente? ¿Y cuál es el mensaje para nosotros, amada iglesia? Es que el Señor le dice estas palabras en Apocalipsis capítulo 2, verso 22, verso 24. Dice: ahora al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza, ni han aprendido lo que ellos llaman profundos secretos de Satanás. Aquí voy a centrar el mensaje, amada iglesia, y sé que esto es muy hermoso, pero mire esto. ¿Qué significan los profundos mensajes de Satanás? Quiero leer una versión, la Nueva Traducción Viviente nos explica esto. Dice la palabra: tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza de verdades más profundas, como ellos las llaman, pero que en realidad son profundidades de Satanás. ¿Cuál era el problema de esta iglesia? El problema de esta iglesia es que había un grupo de personas liderados por alguien que creían tener una revelación mayor, que creían tener verdades más profundas, pero dice el Señor, pero que en realidad son profundidades de Satanás. ¿Sabes? Y hay que tener cuidado, amada iglesia, con esto. Hay que tener cuidado con lugares, iglesias, conceptos, personas que creen tener una revelación más profunda, porque ese era el mensaje de esta iglesia a través de la figura de Jezabel. Era el mensaje de que nosotros tenemos una revelación más profunda de la palabra, somos más espirituales, y esta iglesia parecía espiritual, parecía una iglesia que avanzaba con buenas obras, pero dice el Señor, sus verdades más profundas en realidad son profundidades de Satanás. ¿Por qué? Porque la cultura de Apolo como el dios de la profecía, la cultura de Sambaté como una sibila profética, se había introducido a la iglesia en la figura de Jezabel, profetizando. Por eso dice, se hace llamar profetiza.
¿Y sabe cuál es el problema de la iglesia? Y el mensaje para nosotros es que la cultura del mundo no puede ingresarse en la iglesia y creer que es una revelación más profunda y disfrazada de espiritualidad. ¿Sabe que muchas iglesias, amados, y yo quiero predicar esto, quizás a algunos de ustedes no les importa mucho este mensaje, y yo soy consciente de esto, pero muchas iglesias creen tener verdades más profundas disfrazado de espiritualidad, pero solo es una cultura pagana que se ha introducido en la iglesia. Y nosotros tenemos acceso hoy en día a las redes sociales. Usted tiene amigos, familiares, conocidos en otras iglesias. Hay iglesias en su barrio, en su sector, hay compañeros de trabajo en iglesias. Usted tiene acceso a redes sociales, pero tiene que tener cuidado con una cultura que se disfraza de espiritualidad. Una cultura que enseña, hay una revelación más profunda, hay unas verdades más profundas, pero que solo es cultura pagana, disfrazada de espiritualidad, pero que son profundidades de Satanás. Y el Señor le está diciendo a la iglesia, hay dos grupos en la iglesia, por eso el versículo 24 es tan importante. Tengo un mensaje para el resto de ustedes. La iglesia de Tiatira estaba dividida en dos. El grupo que era liderado por la imagen de Jezabel y el grupo que no había caído en eso. Y el mensaje es, ustedes que no han caído en eso, perseveren en eso. Porque lo que Jezabel enseñaba era que utilizaba la palabra y utilizaba la doctrina para decirle a la iglesia, no pasa nada si participamos de las fiestas en los gremios. No pasa nada si en la fiesta hacemos un sacrificio a un ídolo. No pasa nada si en la fiesta hacemos parte de las orgías. No pasa nada. Disfrazado de una verdad más profunda, una revelación más profunda, pero que era una verdad o una profundidad de Satanás. Y el Señor le dice a la iglesia, tengan cuidado. Tengan cuidado. Dice, y ustedes que no han caído en esto, me encanta esto, mire lo que dice, versículo 25, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Sabes, amada iglesia, nosotros tenemos que perseverar en una sana doctrina que no permite que culturas, filosofías y cosas del mundo se metan a la iglesia y se disfracen de espiritualidad. Hay movimientos hoy en día con gran preocupación. Hay movimientos en las iglesias que son profundidades de Satanás, disfrazadas de espiritualidad y aparentemente parecen ser iglesias grandes con buenas obras. Pero el Señor le dice a la iglesia de Tiatira, aférrate a lo que tienes, no caigas en esas, entre comillas, verdades más profundas. Aférrate a la verdad hasta que yo venga, hasta que yo venga. Amada iglesia, usted y yo tenemos una responsabilidad y es preservar la palabra de Dios. Nadie dice amén a eso. Usted y yo tenemos una responsabilidad y es preservar la palabra de Dios. No podemos permitir que el mundo entre a la iglesia a practicar, a liderar y a mostrarse como una revelación más profunda. Y esta mujer, sea mujer o una idea, el punto era que ellos decían, tenemos una revelación más profunda. Sabemos más que el pastor, sabemos más que los líderes, sabemos interpretar mejor la palabra. Tengo una revelación especial de Dios, tengo una revelación especial, y disfrazado de revelaciones eran profundidades de Satanás. Porque Apolo, la cultura de Apolo, la cultura de Sambaté, se había introducido a la iglesia y había gobernado la iglesia por una falsa
mujer que se llamaba a sí misma profetisa. Pero me encanta lo que continúa, quiero ir cerrando con esto. Me encanta lo que continúa, amada iglesia. Quiero que lo lea conmigo. Versículo 25, creo que estamos. Versículo 25. Solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Aquí Jesús está citando un salmo mesiánico, de la era mesiánica. Pero quiero su atención para cerrar esto. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, también les daré la estrella de la mañana. Aquí está el punto. ¿Por qué la iglesia caía en todas estas mentiras? Porque era una ciudad destinada a morir. Era una ciudad destinada al fracaso en la guerra. Era solo una ciudad estratégicamente para darle tiempo a Pérgamo. Y la gente creía que debía disfrutar la vida porque su tiempo era corto, porque en cualquier momento Tiatira caía, en cualquier momento. Así que la gente de la iglesia, llevados por falsas doctrinas, llevados por falsas profecías, por verdades profundas, decían: disfrutemos la vida porque nos queda poco. Pero Jesús dice algo tan importante, que es lo que le da un significado a la carta de Tiatira, y es que Jesús dice: al que salga vencedor le daré la estrella de la mañana. ¿Sabe qué era la estrella de la mañana? La estrella de la mañana para el mundo grecorromano era Venus. Era Venus. ¿Por qué creían que Venus era la estrella de la mañana? Porque entre el anochecer y el amanecer, Venus es el astro más brillante. Entre el anochecer y el amanecer, Venus es el astro más brillante. Y el mundo grecorromano creía que Venus representaba la victoria sobre la oscuridad. Cada nuevo día ellos adoraban a Venus como la estrella de la mañana, haciendo referencia a que vencieron la oscuridad de la noche. Pero Jesús se presenta a la iglesia en Apocalipsis capítulo 20, más adelante. Quiero que lo lea conmigo. Apocalipsis 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Y mira lo que dice: yo soy la estrella brillante de la mañana. Lo que Jesús quiere que la iglesia entienda es que la victoria sobre la oscuridad, la victoria sobre la muerte, la victoria sobre las circunstancias, no las da ni Venus, ni Apolo, ni Tirimnus, sino que Él es quien tiene toda autoridad y todo poder está sujeto a Él. Que Él tiene ojos como llamas de fuego que disciernen, que traen iluminación, que la verdad le pertenece a Él, y que Tiatira, la gente de Tiatira, tenían que entender que el futuro de ellos estaba en la estrella de la mañana. Porque la percepción de la estrella de la mañana de Venus era esa: la victoria sobre la oscuridad, sobre el día más oscuro, lo llamaban. Jesús dice: al que salga vencedor, yo le daré la estrella de la mañana. Pero más adelante Jesús dice: yo soy la estrella de la mañana. Yo soy quien vence la oscuridad. Yo soy quien vence el día difícil. Yo soy quien vence la muerte. Y Tiatira tenía que entender que aunque sus días estaban contados como una ciudad estratégica, su futuro estaba en Dios. Y por lo tanto no podían caer en la falsa profecía que se había metido en la iglesia. Yo quiero decirle, amada iglesia, con mucho amor, esta carta a mí me parece increíble, es de mis favoritas.
Pero la iglesia de Cristo Jesús debe preservar la palabra en ella. El mundo no puede ingresar a la iglesia y disfrazarse de espiritualidad, de verdades y revelaciones. No puede pasar eso. Los movimientos que hay hoy en día, neopentecostales, no pueden disfrazarse de espiritualidad en la iglesia y enseñar una doctrina que nos lleva o al liberalismo o a la religiosidad y al legalismo. Jesús quiere que Él sea quien nos ilumina, quien nos da discernimiento, quien nos da sabiduría. Él quiere que entendamos que todo poder le pertenece a Él. Él quiere que entendamos que Él es la estrella de la mañana. Él vence la oscuridad, la muerte y el día oscuro. Quiero que esté sobre sus pies, iglesia. Y quiero dejarle en la pantalla con esta imagen. Solo por un momento quiero que usted vea esta imagen. Allí la gente en Tiatira creía que la profecía y la protección venían de dioses como ellos, que su futuro estaba en ellos. Pero Jesús le dice a la iglesia en Tiatira: yo soy la estrella de la mañana. Yo soy el que tiene toda autoridad, todo poder. Yo soy el que da discernimiento. Yo soy el que juzga. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Sabes qué? Algo muy importante, amada iglesia, y quiero que me regale solo 2 minutos más de su tiempo, porque es muy importante decirlo. Cada recompensa a todas las iglesias es Jesús. El árbol de la vida es Jesús. La corona de justicia es Jesús. El maná escondido es Jesús. La estrella de la mañana es Jesús. La iglesia necesita entender que Él es nuestra recompensa. Que si salimos vencedores, que si nos mantenemos fiel a su palabra, que si nos mantenemos fiel y nuestra confianza está puesta en Él, Él va a ser nuestra recompensa. ¿Sabes por qué lo digo? Porque erradamente la mayoría de personas en una iglesia están para ir al cielo, y es un concepto errado. Muchos creyentes hacen parte del cristianismo para no ir al infierno y para ir al cielo. Pero el cielo no es nuestra recompensa, es Cristo nuestra recompensa. Si usted quiere ir al cielo, usted está en el lugar equivocado. Nosotros queremos estar con Cristo, donde Él esté. Él es nuestra recompensa, es el esposo que nos espera para la eternidad. Y la iglesia de Tiatira necesitaba entender que su recompensa es la estrella de la mañana. Y la iglesia de Éfeso necesitaba entender que su recompensa, el árbol de la vida, es Jesús. Y la iglesia de Pérgamo necesitaba entender que el maná escondido es Cristo Jesús. Él es nuestra recompensa. Así que si usted está aquí esta mañana con otro propósito, usted está en el lugar equivocado. Pero si usted quiere estar con Cristo por la eternidad, dice la palabra: aférrate a la palabra, aférrate a lo que tienes y no caigas en las enseñanzas disfrazadas de espiritualidad, pero que son profundidades de Satanás. ¿Sabes? Este es un llamado a la iglesia muy fuerte. Algunos quizás no captan la magnitud de esto, pero una iglesia espiritual no es una iglesia como la de Tiatira, que se ve exitosa, que se ve que hace. No, una iglesia espiritual es una iglesia que guarda la sana doctrina. Una iglesia que entiende quién es su recompensa. Una iglesia que tiene los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y ahí dice Jesús: yo soy la estrella de la mañana, yo venzo el día oscuro, la muerte
yo soy la victoria para ustedes. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque el mensaje a cada iglesia, Jesús, nos confronta. Señor, y quizás como en Tiatira, Jesús, hay cosas del mundo, filosofías, movimientos que se han disfrazado de revelaciones profundas y que han, Señor, dañado tu iglesia, Jesús. Pero hoy te pedimos como iglesia, hoy te pedimos como un cuerpo, hoy te pedimos como tu rebaño, Señor, que nos guardes, Señor, de revelaciones más profundas que son profundidades de Satanás. Señor, guarda nuestra iglesia Vida Abundante de abrazar una cultura pagana, de abrazar un pensamiento pagano, de abrazar un liberalismo, pero también guárdanos de abrazar un legalismo y una religiosidad falsa. Señor, sé tú nuestra estrella, sé tú, Señor, el que nos direcciona, el que nos guía, porque tú tienes ojos como llamas de fuego. Sé tú, Señor, nuestra autoridad, y todo poder que está sujeto a ti, Señor, nos dará la victoria sobre las naciones en Cristo Jesús. Padre, te pedimos que nuestros ojos sean puestos en ti. Tú eres la recompensa. Señor, no estamos en la iglesia para no ir al infierno. Señor, no estamos en la iglesia para ir al cielo. No estamos aquí porque queremos una eternidad contigo como nuestro esposo para siempre, Jesús. Padre, perdónanos como iglesia cuando hemos caído en la imagen de Jezabel. Señor, enséñanos la verdad. Aférranos a tu palabra, Jesús. Aférranos, Señor, a quien eres tú, Jesús. Y hoy podemos creer, Jesús, que todo poder está sujeto a ti, que tú vences el día más oscuro, la muerte, y nos das la victoria en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amada iglesia, Dios le bendiga. Denle ese aplauso fuerte, fuerte al Señor. Amén. Quiero que tome su lugar un momento. Me pasé 5 minutos, pero de vez en cuando es bueno, ¿verdad? Amén. Quiero solo dar rápidamente algunos de nuestros anuncios, y quiero dar un anuncio que a mí me conmueve mucho. Hay una imagen que yo quiero mostrarles. Ahí está en la pantalla. Mi Margisita, ¿me ayudas con estas 3 luces, por favor? Cuando nosotros llegamos hace 5 años a la iglesia, esta era la iglesia. Esta era la iglesia. Aquí estábamos. Aquí hay otra imagen. Perdónenme un segundo. Esta era la iglesia. Y todo nuestro sonido, el sonido de la iglesia, era un bafle. Este bafle que estaba ahí, ese era nuestro sonido. Y esta semana el Señor nos permitió comprar nuestra primera consola nueva para la iglesia. Amén. Yo quiero que le demos un aplauso al Señor por eso. Hace 5 años esta era la iglesia con un solo bafle, y el Señor nos había permitido comprar esta consola de segunda mano. Pero esta consola está más mala que buena, y el arreglo no vale la pena la inversión de ese. Y oramos al Señor y le pedimos, y esta semana compramos una consola con el propósito también de formar nuestro equipo de alabanza, de direccionar a la iglesia también a ejercer sus dones, sus talentos. Pero yo me siento agradecido con el Señor porque Dios ha sido bueno. El año pasado como iglesia atravesamos una temporada muy difícil en lo económico, pero este año, como siempre y como cada año, Dios ha sido bueno. Y estoy muy contento de que tenemos hoy una consola nueva de última tecnología que nos va a permitir mejorar el servicio, la iglesia, para la obra del reino de Dios. Amén. Amén.
Quiero animar a amada iglesia, perdón, hay otro video y quiero compartirlo para que lo escuchemos. Volvemos recargados, renovados, con un propósito claro, capacitados para la conquista. El campamento se diseñó en el marco de las fases del despertar misionero, con el fin de equipar la iglesia local, impulsar la estrategia a nivel nacional, capacitando y brindando entrenamiento de campo a cada pastor, líderes y candidatos a los diferentes proyectos misioneros, extensión y plantación de iglesias. En el campamento tendrás una experiencia cercana a las exigencias del campo misionero. Serás capacitado para apertura de grupos, evangelismo y plantación en tu comunidad y fuera de tu propia cultura. Capacitados para la conquista. Ok, quiero compartir que la iglesia wesleyana ha compartido con todas las iglesias el campamento misionero. Gracias. El campamento misionero. El campamento misionero tiene el propósito de que las personas que tienen una pasión por las almas perdidas, por las comunidades lejanas, entonces el campamento es para poder avivar y para poder capacitarse. La iglesia wesleyana, no sé si usted lo sabía, tiene misiones en el Amazonas, en la Guajira, en los llanos orientales, en España y en la India. Hoy se están abriendo iglesias wesleyanas en España y en la India con hombres y mujeres de las iglesias que tienen un llamado a las misiones transculturales. La misión comienza en su casa. Usted es misionero al predicar a su comunidad, pero hay personas que tienen una pasión de Dios por comunidades lejanas y perdidas, comunidades difíciles. Si usted tiene esa pasión y usted desea capacitarse para las misiones, para ir a predicar a Cristo en comunidades islámicas, en comunidades musulmanas, si usted desea capacitarse para predicar de Cristo a testigos de Jehová, a adventistas, usted puede asistir al campamento misionero. Puede comunicarse conmigo y toda la información yo se la voy a dar, precios, días, horarios, todo yo se lo comparto, pero es una invitación para que la iglesia haga parte de misiones transculturales. Amén. Amén. Quiero rápidamente solo recordarles nuestros anuncios: domingos 10 de la mañana, miércoles 7 de la noche y sábados a las 5 de la mañana. El próximo domingo tenemos bautizos y Santa Cena, pero hago un llamado especial. Para el próximo domingo la carta que corresponde es la iglesia de Sardis, pero vamos a predicar y vamos a hablar del mensaje a la Odisea. Es un día muy especial por los bautizos y el mensaje a la Odisea tiene algo muy particular con los bautizos. Así que para el próximo domingo vamos a cambiar el orden de la predicación. Si usted está estudiando las iglesias en su casa y está haciendo la tarea juicioso, estudie esta semana la carta a la iglesia de la Odisea. Amén. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a finalizar. Y también quiero anunciar que el taller de parejas que teníamos para el 13 de septiembre va a tener un cambio de fecha, porque como pastor tengo que asistir a una capacitación de la Liga Bíblica en Armenia, y al asistir a esta capacitación se cruzaron las fechas, así que el taller de parejas va a tener un cambio de fecha que vamos a estar anunciando con anticipación. Si usted ha traído una ofrenda al Señor, ha traído su diezmo voluntariamente, quiero que por favor lo puedan depositar mientras finalizamos este tiempo.
Y quiero animarle a que continúe en el estudio del mensaje a las iglesias. La Biblia dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo creo personalmente que esta serie desea formar una iglesia conforme al corazón de Cristo. Amén. Cada iglesia hay una revelación de Jesús, hay un llamado, hay una exhortación, pero también hay una recompensa. Y la iglesia de Tiatira tiene que recordarnos, amada iglesia, que Él es el que nos da la victoria. Que aunque el mundo pueda decir otra cosa, Él es nuestra victoria. Amén. Amén. ¿Hay alguien que haga falta por entregar su ofrenda? No. Okay. Vamos a orar, amada iglesia. Acompáñeme sobre sus pies en devoción al Señor, en respeto a Él. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo de servicio. Hoy podemos adorar. Hoy podemos convivir nuestros hermanos juntos y en armonía. Hoy podemos, Señor, recibir tu consejo, tu palabra, tu exhortación. Jesús, Padre, guarda tu iglesia de aquellas falsas culturas que se introducen disfrazadas de espiritualidad. Señor, presérvanos en la verdad, presérvanos en las sagradas escrituras, presérvanos, Señor Padre, en la doctrina de los apóstoles, presérvanos, Señor Padre, en una revelación tuya y solo tuya, Padre, en Cristo Jesús. Señor, hoy entregamos las ofrendas y los diezmos, y también quiero darte gracias, Señor, porque tú nos has guardado hasta el día de hoy. Y aunque como iglesia hemos atravesado tiempos difíciles, Señor, tú has sido nuestra estrella de la mañana. Tú has sido nuestra victoria. Tú eres nuestra recompensa, Jesús. Y sobre ti hay todo poder y toda autoridad sujetos a ti. Por eso, Señor, te damos nuestras ofrendas. Por eso, Señor, entregamos los diezmos ante ti, porque reconocemos, Señor Padre, que tú y solo tú eres el dador de todas las cosas. Señor, recibe las ofrendas como símbolos de gratitud, de obediencia. Recibe, Señor, las ofrendas y los diezmos como un símbolo de honra y de obediencia a tu palabra, Señor. Padre, que cada recurso sea destinado para el extendimiento, la manutención y la extensión de tu obra. En Cristo Jesús salimos de ese lugar, mas no de tu presencia, con el reto, Señor, de preservarnos, consagrarnos y apartarnos para ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amada iglesia. No se vaya sin